Bienvenidos a FX Bootcamp, mi nombre es Javier Ortega. Primero que nada les recuerdo que el propósito de FX Bootcamp es educación, no es un servicio de alertas. Los entrenadores no recomendamos operaciones específicas, pero sí proporcionamos análisis técnico y fundamental para ayudarte a planear tus operaciones del día. Les recuerdo a todos que el desempeño de las operaciones pasadas no predicen los resultados futuros, no operen dinero que no se pueden dar el lujo de perder. Invertir y operar en los mercados financieros conlleva un riesgo considerable, y más en el mercado de las divisas, ya que cuentas con un apalancamiento de por lo menos 50 veces a 1. Bienvenidos a todos. Sin duda tenemos una sesión bastante interesante y quisiera hacer esta sesión un poco más interactiva, ¿no? Con ideas de su parte para ir mejorando y creando más reglas, y más bien creando tus propias reglas. Las cosas que se te están dificultando en este negocio, podemos platicarlas en este momento y te puedes salir de este seminario con reglas muy claras y creando tus propias reglas a tus necesidades. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a presentar una serie de reglas para mantener la disciplina en el trading. También, como les comenté, con la ayuda de tu participación vamos a aumentar esta lista de reglas y adaptarlas a lo que tú necesites. Ok, estas son mis reglas personales, por eso puse aquí arriba como subtítulo reglas personales. Lo que vamos a platicar hoy es lo que a mí me ha servido y lo que yo a lo largo de los años he escrito y las he convertido en mis reglas. ¿Okay? En el momento que yo rompa alguna de estas reglas, debo de levantarme de mi oficina, salir de la oficina y no operar más. ¿Okay? A esto yo considero como reglas. Si rompo una de estas reglas, quiere decir que me tengo que levantar de la silla y salir de la oficina. Y créanme lo que sí lo he hecho. ¿Okay? Primero que nada, crear un espacio apto para trabajar. ¿Okay? Necesitan tener una oficina privada. Este tipo de negocios se da a que puedas trabajar desde tu casa, pero eso conlleva algunos problemas. Entonces, una oficina privada dentro de tu casa es muy importante. Crear el ambiente. ¿Qué quiere decir con crear un ambiente? Tienes que crear un ambiente profesional. A mí me gusta mucho poner música clásica. Muchas veces hasta vestirme de traje porque estás llegando a tu oficina. A pesar de que es tu oficina en tu casa, todo esto te va a ayudar para que seas mucho más exitoso en este negocio. Y tienes que tomarlo como negocio. ¿Okay? Y obviamente evitar todo tipo de distracciones. ¿Okay? Y esto va a depender mucho de las distracciones de cada quien. No sé si el internet te distrae, entonces no abras las páginas de internet. Si la televisión te distrae, no tengas televisión en tu oficina. ¿Okay? Entonces, tener una oficina y crear un espacio apto para trabajar, crear un espacio profesional, esa es de mis primeras reglas. ¿Okay? Tiene que ser privado porque no vas a tener a tus hijos molestándote. También algo que me pasaba a mí al inicio era de que mi esposa pensaba que como estaba en mi casa podía atender a la casa. ¿Okay? No sé si esto les ha pasado a alguien. Pero tienes que hacerles entender que estás trabajando, como si estuvieras en cualquier otra oficina fuera de tu casa. ¿Okay? Ahora, otra cosa que ayudaría es igual que rentes un espacio fuera de tu casa. Entonces, esa es una de mis reglas. Otro es no operar más de 3 horas seguidas. No estar sentado más de 3 horas seguidas enfrente de los monitores. Okay, yo tengo una regla de tomar descansos cada 30 minutos. Entonces te puedes parar, puedes caminar, salir a caminar 5 minutos, 10 minutos y regresar. O también ayuda mucho a hacer estiramientos,
levantarte, hacer otras cosas. Subir, bajar escaleras por 5 minutos para que te ayude a no estar sentado tanto tiempo, que eso evita muchas cosas, evita que seas exitoso y evita que realmente estés concentrado 3 horas seguidas. Entonces, esta regla me ha ayudado mucho. Por favor, en cualquier momento pueden comentar si les han pasado este tipo de cosas a ustedes. Sería muy bueno hacerlo un poquito más interactivo. ¿Okay? Otra de mis reglas es crear un horario de trabajo. Y este tiene que incluir suficientes horas de sueño, tiene que incluir ejercicio diario, tiene que tener 1 hora para análisis técnico, previo a sentarme a ingresar mi primera operación del día. ¿Okay? Yo también incluyo 1 hora de educación. ¿Okay? Principalmente en este momento leo muchos libros sobre el negocio. Y también, que eso es súper importante en mi horario, es 1 hora de trabajo psicológico. Caneda, esa es una gran idea. ¿Ok? Sí, ese tipo de ideas creo que nos pueden beneficiar a todos. ¿Ok? Entonces las pesas te mantiene activo mientras estás revisando, porque mucho de este negocio es esperar. Y mucho de este negocio es tener esa paciencia para esperar a que el precio llegue de acuerdo a tu plan. Ok, ahorita vamos a platicar un poquito sobre los planes. Suficientes horas de sueño lo puse como número 1, ya que si no tienes suficientes horas de sueño, probablemente no vas a tener mucho éxito. Yo vivo en México, entonces duré varios meses, creo que casi un año, operando el horario de Londres. Hasta que llegué a la conclusión que era mucho más eficiente en mi horario normal de Nueva York que en el horario de Londres, principalmente por la falta de sueño. ¿Ok? Ahora, otra de mis reglas es crear un plan de negocio a largo plazo. ¿Okay? Lo mismo que es tener una oficina profesional, incluye tratar este negocio, tratar el Forex como un negocio. ¿Okay? Sí, Bull Trader, muchas veces estas etapas ya a lo mejor van a ser un poquito diferentes para cada quien. ¿Okay? Pero creando un plan de negocio le va a dar seriedad y te va a ayudar en muchísimas cosas. Te va a ayudar a tener metas claras, diarias, semanales, mensuales, anuales. ¿Ok? Ahí en ese plan de negocio debes incluir también tu sueldo mensual. Y lo principal del plan de negocio es tu porcentaje de riesgo. ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar al día? ¿Cuál es tu pérdida máxima diaria? Y después de que analices esta pérdida máxima diaria, tienes que aceptarla, que aquí es donde entra un poquito la psicología. Tienes que aceptar tu pérdida máxima diaria. ¿Okay? Entonces, un plan a largo plazo, un plan de negocios, estoy hablando de un plan de 5 a 10 años, por lo menos. Un ejemplo de un plan de negocio que yo utilizo es este. ¿Okay? Aquí puedes poner tu capital inicial, ¿okay? De 10, 15 mil dólares es un porcentaje común de una cuenta para iniciar un negocio. Andrés, también las pesas igual que Canadá. Perfecto. ¿Okay? Entonces aquí puse una cantidad conservadora, algo bastante decente para iniciar un negocio. Después, mi riesgo diario, de hecho este riesgo diario, yo nunca lo tengo más de 1% diario de mi capital. Entonces, eso quiere decir que estoy arriesgando 150 dólares al día, de acuerdo
a mis 15,000. ¿Ok? Ahora, yo decidí pagarme un sueldo mensual de 20%. Obviamente todo esto se puede cambiar. Y mi límite de pérdida o mi stop loss es de 30 pips. Y mi meta, en este caso, para hacerlo más sencillo, es de 30 pips también. Mi meta es, digamos que mi mínimo de ganancia al día. ¿Ok? Pero lo llamo meta porque en cuanto tenga yo mi meta, la voy a proteger al más no poder. Ok, de hecho, esa es una de mis reglas que la vamos a ver ahorita. ¿Ok? Entonces, en este plan, en este pequeño plan tienes tu retorno de inversión. Este es anual. Vean el porcentaje. ¿Qué negocio te da este por ciento anual? Siendo muy conservadores, manteniendo este riesgo diario de 1%. Ahora, casual, este riesgo diario yo lo bajo cada vez que mi cuenta se va incrementando. Es algo curioso. Pero este riesgo diario yo lo voy bajando para así tener mucho menos riesgo. ¿Ok? Y ir protegiendo más tu cuenta. En este caso, en un año tendrías una ganancia anual de $111,000 y con el salario del 20% serían $22,000. Siendo muy conservadores aún con este riesgo diario. Ahora, este riesgo diario es lo más importante. Si vas iniciando en este negocio, baja este riesgo a la mitad o menos. En cuanto vas teniendo más experiencia, incrementa este riesgo hasta el 1%. Yo no recomiendo más. Y cuando ya llevas varios años operando con este riesgo y tu cuenta va creciendo, vuelve a bajar tu porcentaje de riesgo. ¿Okay? Esa es mi sugerencia. Ahora, vamos a ver algunas otras reglas que se aplican más a tu plan de negocios. Pero bueno, uno es, nunca arriesgues de más en una operación. No lo necesitas. Acabamos de ver el plan de negocio. Arriesgando solamente el 1%, puedes tener una ganancia muy interesante con un capital inicial bastante bajo. Entonces, nunca arriesgues más en una sola operación, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado de que esta sí es la buena, aquí sí se va a, aquí el precio sí se va a disparar, entonces agregas tu número de lotes? ¿Y qué pasa si esa operación no funciona? Tienes una pérdida mucho más grande de lo que realmente puedes arriesgar, de acuerdo a tu capital. Entonces tenemos que planear este negocio para sobrevivir y poder operar el siguiente día. Esa es una de tus metas. Sobrevivir y tener el capital para poder operar el siguiente día. Sí, Bull Trader, de hecho puedes hacer planes a largo plazo, a corto plazo y demás. ¿Ok? Entonces, digo, algo que se me olvidó mencionar que voy a regresar. Esta pequeña, eh, este pequeño ejercicio te está identificando cuántos lotes puedes operar. ¿Ok? Entonces, todos los días tú puedes ir cambiando estas cantidades y todos los días puedes saber, de acuerdo a tu capital, cuántos lotes tienes permiso de operar ese día. Entonces, eso obviamente es la clave. Todo está en el manejo de riesgo. Este negocio es de probabilidades, ya lo hemos platicado muchas veces. Es de probabilidades y de manejo de riesgo. Ahora, siguiente regla. Deja de operar cuando hayas perdido el máximo del día. Si pierdo mis $150 que podía operar, que podía arriesgar hoy, voy a dejar de operar por el día. Cierro mis gráficas, apago las computadoras y te puedes salir a hacer ejercicio, a correr, a pasar tiempo con tu familia. ¿Ok?
Muy importante esta regla. Dejen de operar si llegaron a su máxima pérdida del día. Ahora, protege tu meta del día. Si ya tienes tu meta del día, vas a protegerla, bajas tu número de lotes, puedes seguir operando, claro. A eso nos dedicamos, ¿estamos de acuerdo? Pero protege esa meta del día. Si tuviste una buena operación al inicio del día y lograste tu meta, protégela. Mueve tu stop loss para proteger esa meta, esa cantidad, y después ya puedes dejar la operación correr. Y si regresa en tu contra, pues te va a sacar con tu meta del día. Entonces, esto va a lograr que seas poco a poco consistente, día a día, vas ganando tu meta del día y vas de acuerdo a tu plan de negocio. ¿Okay? Otra regla muy importante, que de hecho a lo mejor debería de estar una frase un poco diferente, pero uno es crear un plan de operación. Más bien la regla sería no operar si no tienes un plan de operación de unos minutos o hasta unas horas antes. Okay, por eso en mi horario yo por lo menos hago 1 hora de análisis técnico al día. De hecho, el lunes hicimos un poco de análisis, identificamos soporte y esperas a que el precio llegue a tu soporte para comprar. Entonces, tienes que esperar a que el precio llegue a ti. No tienes que tú adelantarte y comprar o vender solamente porque ves una vela de color verde o de color rojo. Tienes que crear un plan y esperar a que ese plan funcione o no funcione. ¿Ok? Entonces, aquí es donde va la regla de nunca operar de acuerdo al impulso. ¿Cuántas veces hemos visto, y en especial en días de noticias, por ejemplo, no sé, en los non-farm payrolls, ¿cuántas veces vemos una vela verde y ya estamos comprando? Y es una reacción por impulso, sin ningún tipo de plan de operación. ¿Ok? Creo que eso es algo bastante común que nos ha pasado a todos. Yo sufrí muchísimo de eso al inicio, por el miedo de que la operación o que el precio se iba a ir sin mí. Pero lo maravilloso de Forex es que siempre te da una segunda oportunidad. Entonces, ¿qué mejor ingresar a esa operación en un retroceso? Y aquí es donde tienes que ingresar a tu compra. Y a Forex le encanta dar estas segundas oportunidades. ¿Okay? Entonces, esperar a que el precio llegue a ti de acuerdo a tu plan, que vas a tomar por lo menos 1 hora antes de operar, crear tu plan de operación, vas a hacer tu análisis técnico y vas a tener un plan de operación del día. ¿Alguna duda? Otra de mis reglas es estar consciente de las horas del día. ¿Ok? Todo el mundo hemos escuchado que el mercado de Forex está abierto las 24 horas del día. Pero no quiere decir que esté la gente operando las 24 horas del día. Yo, ejemplos de plan de operaciones, te invito a que visites nuestro canal de YouTube. Ahí vas a ver muchísimos ejemplos. De hecho, todos los lunes hacemos planes de operaciones. Todos los lunes. Te invito a que nos acompañes. Canadá realmente mínimo 2-1. ¿Ok? 2 de beneficio a 1 de riesgo, como mínimo. ¿Ok? Ahí es donde entra Canadá. Las operaciones, lo que hemos platicado mucho en el pasado, operaciones de alta probabilidad de éxito.
¿ok? No voy a entrar a una operación si no le veo mucho futuro. Entonces, si no tiene un mínimo un riesgo-beneficio de 2 a 1, realmente pues no vale la pena ingresar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí es cuando yo me concentro en operaciones de alta probabilidad de éxito, que es Joy es una combinación de diferentes indicadores. Es una combinación de diferentes indicadores y mientras más de estos se unan en ciertas áreas, más eficiente va a ser o más probabilidades de éxito va a tener esa operación. ¿Okay? Entonces, las horas del día son bastante importantes. ¿Okay? Principalmente las aperturas de los mercados de Asia, Nueva York y Londres, los cierres, ¿okay? Y tenemos que estar atentos a cuándo son las horas de la comida. Entonces, cuando es la hora de la comida en Nueva York, la actividad de trading baja, ¿okay? Porque obviamente los mercados está compuestos de una cantidad inmensa de traders, ya sea bancos, o sea, instituciones, o lo que le llaman retail traders, que somos, digamos que nosotros. Y cuando todos se van a comer en Nueva York, obviamente la actividad disminuye, porque hay menos gente operando. Igual sucede en Londres, entonces hay que estar atentos a la hora de la comida de Londres, porque la actividad baja. ¿Okay? Los mejores mercados para operar sin duda es Londres y Nueva York. En Asia a mí me gusta mucho hacer análisis. ¿Okay? En Asia me gusta mucho hacer análisis a largo plazo. Y muchas veces en Asia lo que sucede es, si tenemos una tendencia en la gráfica diaria hacia la alza, Asia te va a dar estas oportunidades para comprar, estos retrocesos. Entonces puede llegar a ser bastante interesante. ¿Okay? Obviamente, yo me concentro más en Asia en operaciones a largo plazo y hacer más análisis para revisar cómo va a ser el día siguiente. Entonces, esa hora de análisis diaria que tienes que hacer de acuerdo a tu horario, sirve mucho si la haces en Asia. Entonces ya estás listo, ya sea si vives en Europa o si operas Londres o si operas Nueva York, ya estás listo con planes creados 10 horas antes o 5 horas antes. Ok, pero sí, Asia muchas veces he visto que nos da estas pequeñas oportunidades de retroceso. Ahora, otra de mis reglas es decidir en una tendencia y operar solamente en una dirección. ¿Ok? Eres de esos traders que está hacia la alza, hacia la baja, hacia la alza, hacia la baja. Eso puede llegar a ser muy estresante. Yo así era al inicio, vi que era demasiado estresante, entonces decidí poner esta regla. Solo voy a operar con la tendencia y solo voy a operar el día de hoy con una dirección. ¿Qué te puede ayudar para esto? Uno es ver la gráfica diaria. Otro es observar dónde se encuentra la EMA 200. Recuerdan que la EMA 200 nos da dirección, nos identifica la tendencia. ¿Ok? Y como algunos de ustedes ya saben que una de mis cosas favoritas es el ángulo y separación de la EMA 21 y la 55. Si la 21 está por debajo de la 55 y por debajo de la 200, ¿qué tipo de tendencia tenemos? Sí, Aldo, muy buen concepto. Los precios se mueven en olas, exactamente. Pero, ¿qué pasa si solamente tomas, por ejemplo, el precio se mueve en olas? ¿Qué pasa si solamente tomas operaciones, en este caso, como la tendencia está hacia la baja, si decides que el día de hoy vas a tomar solamente operaciones a la baja y solamente entras en los retrocesos? Tus probabilidades de éxito van a aumentar. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si tenemos una tendencia hacia la baja?
y decides solamente tomar las alzas. ¿Qué movimientos son mayores? Obviamente hacia la baja, porque la tendencia es hacia la baja. Entonces estás realmente comprando en retrocesos, pero aquí no va a tener futuro de que rompa. ¿Ok? Si la tendencia la revisaste a largo plazo y te puede ayudar muchísimo la EMA 200. ¿Ok? Pero sí, Bull Trader, cuando la 21 está por debajo de la 55 y de la 200 tenemos tendencia hacia la baja. Entonces, ¿qué pasa si eso ya lo tienes identificado y solamente operas ventas en retrocesos? Entonces, sí, Aldo, va a incrementar tus probabilidades de que funcione, de que esa operación funcione. ¿Okay? También ayuda mucho el saber cuál de las EMAs lleva el control. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, está la EMA 55 y el precio, cada vez que toca esta EMA es rechazado. Entonces esto quiere decir que la EMA 55 lleva el control del precio, o más bien está actuando como resistencia dinámica. Es dinámica porque las EMAs están en constante movimiento. Lo que están haciendo las EMAs es, te está midiendo 55 velas, la EMA 55 te mide 55 velas pasadas y te da un promedio. Y esta posición es el promedio. Que entonces hace una suma de todas las 55 últimas velas pasadas. La 21 toma las 21 velas pasadas. ¿Ok? Otra de mis reglas, mantén tu trading simple. No te compliques. Y esto va mucho con esto lo apliqué mucho en mis estrategias. ¿Ok? Traté de hacer mis estrategias lo más simples posible. De hecho, ese puede ser otro seminario, las estrategias que utilizamos y cómo las simplifiqué. ¿Okay? Ahora, esto también lo han visto mucho aplicado en mis seminarios de trading en vivo, los lunes. Bueno, es trading previo a la apertura de Nueva York. ¿Okay? Otra de mis reglas que no fue tanto mis reglas, pero más bien como para estar consciente de que esto sucede muchas veces. Una cosa que me pasaba mucho es que cuando veía un buen movimiento y el precio se iba sin mí, ok, psicológicamente me llegaba a afectar muchísimo. Porque empezaba a decir, bueno, llevo aquí trabajando tantas horas y he perdido el movimiento. Entonces psicológicamente me frustraba y dejaba de buscar operaciones. Entonces esto era algo mucho más psicológico. Pero lo que me di cuenta es que después de un buen movimiento, uno mejor vendrá. ¿Okay? Entonces, esta regla me ayuda a seguir buscando operaciones porque probablemente un mejor movimiento vendrá que el pasado. Entonces, el que tú pensabas que era el bueno, psicológicamente te frustraste y dejaste de operar o dejaste de concentrarte o de buscar operaciones, cuando a la vuelta de la esquina estaba realmente el mejor movimiento. Sí, Bull Trader, es bastante común. Por eso tuve que poner esta como una de mis reglas. ¿Ok? Y fue un poquito más concentrado a la psicología. Equinox, ¿en qué sentido? ¿Podrías explicar un poquito más?
Otra de mis reglas. Deja de pensar en el dinero y su valor material. Sí, Equinox puede ser, ajá, exactamente. Sí puede ser, ese comentario se concentra a, a una de mis reglas, que parece que la tengo por aquí. Sí, ahorita va a venir una de esas, ese comentario es muy bueno para una de mis reglas que quiere decir más o menos que tienes que cerrar operaciones de pérdida rápidamente. ¿Ok? Ahorita lo platicamos. Sí, Alberto, eso es muy, muy común, muy común. Eh, Eso es un poquito más psicológico, pero también es después de que muchas veces, este es un problemilla que a mí me pasaba, que muchas veces ves que una de las emas tenía el control, pero en el momento no estaba tocando la ema exactamente. Entonces, como las emas son dinámicas, después de unas horas se veía perfecto. Entonces dices, ¿por qué no entré en la ema? Ok, ese es uno de los ejemplos. Eh, Mucho de eso, Alberto, yo creo que lo vas a ir agarrando con experiencia. ¿Ok? Muchas veces eh, eso era muy común, me pasaba muchísimo, pero ahora, antes de que suceda, sí estoy viendo ese patrón que se puede formar. ¿Ok? Es algo un poco complicado de explicar, pero a mí me funcionó que con la experiencia sí fui identificando en el momento cosas mucho más claras que como si las hubiera visto después. Sí, sí. Y la bronca muchas veces es de que no estamos conscientes todo el tiempo de los de una gráfica de largo plazo. Entonces, una de las cosas que yo hago para ayudarme a eso, Alberto, es que cada semana imprimo una gráfica semanal y la tengo enfrente de mi escritorio. De hecho, aquí tengo el papel. Lo mismo hago con la gráfica diaria. ¿Ok? De hecho, en una de mis pantallas solamente tengo gráficas diarias. Entonces, cada ratito estoy volteando para recordarme de la gráfica diaria. La gráfica diaria es maravillosa para encontrar muy buenas posibilidades de operaciones. Pero muchas veces, como no estamos tan atentos en ellas todo el tiempo, se nos, se nos pasan las cosas. ¿Ok? Eso yo creo que te va a ayudar, eso va a ir cambiando con tu experiencia. ¿Ok? Y con el tiempo. Pero sí es una problemática muy seria. Digo, no, más bien no es una problemática, es algo que le sucede a todos los traders. ¿Ok? Dejar de pensar en el dinero y en su valor material me ayudó mucho a concentrarme realmente en mis operaciones. O sea, esto me estaba bloqueando la mente. Y de pensar, con esto puedo comprar tal cosa, con esto me alcanza para tal cosa, con esto puedo hacer tal cosa. Tuve que dejar de pensar en esto. Y de hecho de mis plataformas, lo más que puedo he tratado de borrar este porcentaje, este dinero y solamente me concentro en los pips. ¿Ok? Esto me ayudó muchísimo. Concentrarme solamente en los pips, no en el dinero. Y lo que me ayudó mucho fue que quitaba el dinero de mi plataforma. Solo lo dejaba con los pips. ¿Ok? Otra de mis reglas básicas es comprar en soporte y vender en resistencia. Suena muy básica, pero es tan sencilla que muchas veces no lo hacemos. Sí, Equinox, lo que tengo, mi meta del día que te comenté sobre en mi plan de negocios, esa meta del día, mi meta son pips, no es, o sea, me concentro más en que mi meta son 30 pips al día, siendo muy conservadores, 30 pips al día. ¿Ok? Y la relación del dinero, obviamente, como tu cuenta
incrementa, pues el dinero va cambiando. ¿Ok? Entonces yo siempre me concentro en los pips. Y una cosa de las que me ayudó fue borrar la cuestión de dinero de mis plataformas de operación. Em, yo no lo veo tanto como juego, Equinox, más bien es mi negocio de acumular pips. No es un juego para mí, en lo personal. No, yo sé que a lo mejor nada más fue un comentario, pero sí, es acumular pips, no dinero. Sí, Canadá, por supuesto. En soporte y en resistencia, lo más probable es que no se rompan. Eso es lo que siempre tenemos que estar pensando. Tus niveles de soporte y de resistencia, lo más probable es que no se rompan. ¿Ok? ¿Recuerdan la estrategia que tenemos? Si hay una tendencia hacia la alza y el precio está siendo rechazado en soporte, ¿ok? Todos sabemos que llega un momento donde este se rompe. Ahora, si compraste aquí, estuviste bien, pero ¿qué pasa? Deberías de tener tu límite de pérdida cerca. Y no pasa nada, te sales con una pérdida. No pasa nada. ¿Ok? Y luego nosotros tenemos una estrategia que cuando este soporte se rompe, el precio regresa a esta línea y ahora actúa como resistencia. Cambio de roles y aquí tienes otra segunda oportunidad para entrar. ¿Ok? Pero siempre debemos de estar pensando que soporte y resistencia se van a sostener. Entonces, comprar en soporte y vender en resistencia. Nos pasó el lunes. ¿Quién recuerda el lunes? Nivel psicológico de 23.00 en el euro. En soporte en la gráfica diaria. En soporte en la gráfica de 4 horas. ¿Creen que fue una oportunidad para comprar? Y el euro se estaba cayendo fuertemente. Y todo nuestro plan fue para comprar en soporte. Alberto, a ver. Comprar en rojo. No necesariamente. Es más bien, sí tiene algo que ver con esperar a los retrocesos. ¿Ok? Más bien, en vez de concentrarte en las velas verdes o rojas, es esperar a estos retrocesos, en este caso para vender. ¿Ok? Y para comprar, obviamente esperas el retroceso con soporte y compras. Sí, Bull Trader, sí, yo creo que sí, es más concentrado a ese miedo de perder y de ver los números rojos y verdes, sin duda. ¿Ok? Pero por eso, una de mis primeras reglas es aceptar el riesgo. Tienes que estar a gusto con tu porcentaje de riesgo diario. ¿Ok? Y tienes que estar, lo puse hasta en negritas. Tienes que aceptar tus resultados, tienes que enorgullécete de tus ganancias, pero más de tus pérdidas. Porque esto quiere decir que hiciste un plan y tu plan no funcionó. Pero fuiste disciplinado para seguir ese plan. Entonces tienes que estar a gusto con tu porcentaje de pérdida del día y aceptar esos resultados. Por eso yo comento, si pierdes lo del día, no pasa nada. Mañana será un mejor día. Hoy a lo mejor estabas cansado. Hoy a lo mejor no estás concentrado. Hoy no estás
en la zona, como lo comenta en el libro. ¿Han leído el libro de Operando en la Zona de Mark Douglas? ¿Ok? Hoy no estás en la zona, mañana será un mejor día. Entonces levántate y cierra todo y vete a hacer algo mucho más productivo. ¿Ok? Pero lo más importante yo creo que de toda esta presentación es aceptar ese riesgo. Tengo una regla que son 3 segundos. Tengo 3 segundos para celebrar o para enojarme. Si me va muy bien en una operación, tengo 3 segundos para saltar de mi silla, gritar, decir que soy lo mejor del mundo y celebrar. Y si tengo una pérdida, tengo 3 segundos para enojarme, tirar el teclado, tirarme al piso y patalear. Ok, tengo 3 segundos solamente. Después de esos 3 segundos, respiro hondo y me estoy preparando para la siguiente operación. Y esto queda totalmente en el pasado. ¿Ok? Entonces, esa es mi regla de 3 segundos. Otra de mis reglas, nunca agregues a una operación que va perdiendo. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? No, es que en esta zona sí se va a regresar, entonces voy a agregar lotes para recuperarme. Y estás operando con venganza. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya traes una pérdida mucho mayor porque el precio nunca regresa. ¿Ok? Que hasta a veces piensas que el broker está observando cada minuto de tus operaciones. Y es de seguro es el broker que está haciéndote perder. Tenemos una sesión hicimos una sesión en FX Street sobre psicología. Fue un monográfico de 2 sesiones. Una la hizo Jaime, que es mi compañero, y yo, otra. Y ahí se platica muchísimo de qué puedes hacer para evitar operar con venganza. Pero básicamente, ¿cómo lo puedes manejar? Es tomando tu pérdida. Todo está en aceptar esa pérdida. ¿Okay? Más bien es un problema psicológico. Ahí te pueden dar, digo, en ese seminario hay muchos tips que te pueden ayudar, Joy. Pero realmente, al final de todo es que tú estés a gusto con tu porcentaje de pérdida del día. Y no pasa nada. Toma tu pérdida. Enorgullécete de tus pérdidas. ¿Sí? Y repetirlo todos los días que te levantas. ¿Ok? Otra de las reglas. Revisa el calendario de noticias. Muy básico. ¿Cuándo salen indicadores económicos? Yo al inicio no tenía idea sobre los indicadores económicos ni las noticias. Entonces estaba operando en momentos críticos donde no debería de estar operando. ¿Ok? Entonces muy básico. El día inicia tu día, revisa el calendario. Otra que tengo aquí es no operar solo. ¿Ok? Si puedes conseguir algún amigo o por lo menos por Skype que puedan estar en contacto, ayuda mucho no estar solo y no operar solo. Otra cosa que relación con eso es no tomar sugerencias de los demás. Haz tus propias decisiones. ¿Cuántos de nosotros estamos inseguros? Y tengo de hecho un amigo que me dice, es que salió en la página de mi broker que esta zona es una gran oportunidad para comprar.
Y yo, a ver, ¿toma sugerencias de tu broker? ¿Creen que eso sea algo que deberíamos de estar haciendo? Claro, claro, Equinox, exactamente. Prefiero perder con mi idea que con la de otro. No tomes sugerencias de los demás. Haz tus propias estrategias, edúcate, eso sí, educación es importantísimo, pero no tomes sugerencias de los demás. Solo porque tal persona que es un gurú en lo que fuera, no tomes sus sugerencias. Haz tus propias decisiones. Prefiere perder con tu idea que con la de otro. Y me gustó mucho cómo lo pusiste, Equinox. Muy, muy bien puesto. Prefiero perder con mi idea que con la de otro. Nos estamos alargando un poquito, pero bueno, espero que Vicky nos dé unos 5 minutos más. Ten calma y espera las operaciones de alta probabilidad de éxito. Y cuando éstas se presenten, ahora sí, actúa con rapidez. Ok, paciencia para esperar las operaciones que creaste al inicio. Recordamos que una de las reglas fue crear un plan de operación. Entonces, ten paciencia y espera a que ese plan te llegue a ti. ¿Ok? Y cuando se presente, actúa con rapidez. No lo pienses. Jala el gatillo. Otra de las reglas, sé impaciente, que aquí es lo que íbamos a platicar. Sé impaciente con las operaciones perdedoras y paciente con las ganadoras. ¿Qué quiere decir? Que si algo sucede, los indicadores técnicos te lo van a avisar. Si algo sucede que cambia tu plan de operación, cierra tu operación con una pérdida. Y acepta esa pérdida. Y enorgullécete de esa pérdida. Pero el día de hoy tu plan no funcionó. Y sé paciente con tus operaciones ganadoras. Yo lo que hago es aseguro mi meta del día y sé paciente y deja que esa operación eh, corra un poco más. ¿Ok? Igual una operación que empieza de corto plazo se puede volver una operación de mediano plazo. Eso lo vuelve más interesante. Aprende a identificar cuando tienes que mantenerte en la línea, más bien cuando no debes de operar. Y de hecho nos ha pasado mucho. ¿Alguien recuerda? Los que nos acompañan los lunes, tuvimos un lunes donde decidimos no operar. Y les dije, señores, señoras, no hay nada que hacer. Las EMAs están intercaladas, no hay tendencia, nada, o sea, todo nos está indicando que el día de hoy lo mejor sería irte a pasar tiempo con tu familia. Y dicho y hecho, no pasó nada. ¿Okay? Si tratas de operar en mercados donde están totalmente planos, ¿no? Entonces aprender a identificar ese tipo de mercados, probablemente vas a tener un día de pérdida. Recuerden que este es un negocio nada convencional. ¿Okay? No pasa nada, no nos debemos de sentir mal si el día de hoy no se dieron las condiciones y cerraste tu oficina y te fuiste a jugar golf. Es parte de tu negocio. Lo único malo es que hemos crecido. Desde chicos nos han inculcado que eso no está bien. Entonces es lo que tenemos que romper psicológicamente. ¿Okay? Otra cosa que yo me puse como regla es crear un blog y compartir mis estrategias con el mundo o tus planes. Ayuda mucho a
que digamos, o sea, que te sientas responsable de más gente. Entonces los invito a crear un blog, es completamente gratis en wordpress.com. Y aunque nadie te siga, comparte tus experiencias sobre este negocio en un blog públicamente. Y eso te va a ayudar a poder tú mejorar en muchísimas cosas. Sí, Bull Trader, esa es una de las cosas por las que te puede ayudar rendirle cuentas a alguien más o compartir con alguien más este tipo de cosas. ¿Ok? Ahora, puedes hacer un plan con tu esposa o con tu pareja de poderle rendir cuentas. Oye, llegó esta semana y hice esto. ¿Ok? Entonces, eso sí ayuda. Rendirle cuentas a alguien más ayuda muchísimo. Y dejé de los más importantes hasta el final. No vamos a tener mucho tiempo para explicarlo, pero creo que es muy importante. Es utilizar un diario para documentar todas tus operaciones. Te va a ayudar a operar menos, a identificar tus fortalezas y tus debilidades y a ser consistente. ¿Okay? En este diario puedes incluir tu psicología, tus precios de entrada, tus precios de salida, un pequeño párrafo del por qué entraste a cierta operación. Entonces te va a ayudar a operar menos porque sabes que tienes que registrar cada operación que hagas. ¿Okay? Tienes que registrar cada operación que hagas. Y lo que ayuda muchísimo es revisar tu diario durante el fin de semana. El sábado o el domingo, tómate media hora, 20 minutos y revisa tu diario y saca un aprendizaje de ese diario. ¿Okay? ¿Por qué esta operación falló? ¿Por qué esta operación funcionó? ¿Okay? Los invito a que me sigan en mi Twitter, @JavierOrtega. Y antes de terminar, un pequeño ejemplo. No sé si pueden. Ups. Vamos a ver una cosa. Rápidamente un pequeño ejemplo de el diario. De hecho, está en inglés, pero te puede dar una idea. Fecha, tipo de operación, venta, compra, lotes, par, entrada, salida. Tu entrada fue buena, tarde, temprana. Tu salida, lo que ganaste y un muy breve el por qué hiciste esta operación. Canadá como unas, ahí luego tenemos una foto de la operación. Aproximadamente como 3. Sí, Equinox, de hecho, esta presentación fue grabada y estará disponible en FX Street. ¿Okay? Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes para hacer planes en vivo. Hasta luego.